Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianey. Y bueno, el día de hoy estamos ya aquí reunidos para un capítulo más del libro Las hijas del frío. Este libro que trae un poquito de intriga, de misterio, eh, de las relaciones en general. Pero bueno, bastante bueno, la verdad, hasta donde vamos al momento. Estas intrigas, yo no sé ustedes, pero yo creo que cada vez quiero saber más qué contiene la carta que tiene el jefe de la policía. Y hay otro dato que creo que dejamos ahí olvidado y no nos han dicho nada, es acerca de la pequeña que era amiga de Sara. Entonces, también esa parte en la que ella dijo que no iba a decir el nombre de la persona malvada y te quedas como en ese, ahí te deja, ¿no? Como en el olvido un poquito, pero sí, son cosas que esperemos que pronto se vayan resolviendo y nos vayan diciendo como por dónde para dar con la persona que hizo todo esto, ¿no? Todo esto que estamos viendo sobre Sara. Y pues bueno, vamos a dar inicio ya por fin, sin más preámbulos. Ya saben, tráiganse algo para comer, algo para tomar, algo para pasar el rato aquí conmigo. Y pues a darle inicio. Y pues bueno, el libro dice así. Favalca, 1924. Hacía tanto tiempo que no se sentía contento en su trabajo, que le parecía un sueño hermoso y lejano. Ahora, el agotamiento lo había llevado a perder todo entusiasmo y trabajaba de forma mecánica, con cada una de las tareas pendientes. Las exigencias de Agnes parecían inagotables, y tampoco se las arreglaba con el dinero para llegar a fin de mes, cosa que sí lograban las demás esposas de picapedreros, pese a que por lo general tenían un montón de niños a los que alimentar. En el caso de Agnes, se diría que todo el dinero que él llevaba a casa se le escapaba entre los dedos, y, a menudo, se veía obligado a acudir a la cantera muerto de hambre porque no había para comprar comida. Todo ello pese a que él llevaba a casa cada céntimo que ganaba, aunque no era lo habitual. El póker era uno de los principales entretenimientos de los picapedreros. Sus compañeros dedicaban las noches y los fines de semana al juego, y solían llegar a casa decepcionados y con los bolsillos vacíos. Allí los aguardaban sus mujeres, que se habían resignado hacía tiempo, como demostraban los surcos de las amarguras que habían tallado en sus rostros. La amargura era, por cierto, un sentimiento con el que Anders empezaba a familiarizarse. La vida con Agnes, que no hacía ni un año, se le antojaba un hermoso sueño. Había resultado ser más bien el castigo por un delito que no había cometido. Lo único de lo que se le podía considerar culpable era de amarla y de plantar en ella la semilla de un hijo. Aun así, se veía condenado como si hubiese cometido un pecado mortal. Ya ni siquiera le quedaban fuerzas para alegrarse por el hijo que Agnes llevaba dentro. Su gestación había transcurrido con complicaciones, y ahora que se encontraba en la última fase, era peor que nunca. Se había pasado el embarazo quejándose de calambres y de molestias, aquí y allá, y se negaba a realizar las tareas diarias, lo que significaba que Anders no solo trabajaba en la cantera, desde la mañana hasta muy tarde en cada día, sino que, además, debía encargarse de todos los quehaceres que correspondían a una esposa. Y si no lo hacía más llevadero el hecho de saber que los demás picapedreros unas veces se burlaban de él, y otras lo compadecían por verse obligado a asumir
las obligaciones de una mujer. En cualquier caso, y por lo general, estaba demasiado cansado para detenerse a pensar en lo que los demás decían a sus espaldas. Pese a todo, deseaba que llegase el día del nacimiento de su hijo. Tal vez el amor materno haría que Agnes dejase de verse a sí misma como el centro del universo. Los bebés exigían que se los tratase como el centro del universo, y pensaba que sería una experiencia saludable para su esposa, porque, en el fondo, se negaba a abandonar la esperanza de que lograrían que su matrimonio funcionase algún día. Él no era de los que se tomaban sus promesas a la ligera, y ahora que habían establecido un lazo según mandaba la ley, no podían romperlo sin más, por difícil que les resultase a veces seguir adelante. Claro que de vez en cuando, al ver a las otras mujeres del barracón, que trabajaban duro sin quejarse jamás, consideraba que había tenido mala suerte en la vida. Pero, al mismo tiempo, y en honor a la verdad, era consciente de que no había sido cuestión de suerte, sino que él mismo se lo había causado. De ese modo, perdía todo derecho a quejarse. Arrastrando los pies, recorría el estrecho camino a casa. Aquel día había sido tan monótono como todos los demás. Se había pasado la jornada tallando adoquines, y le dolía el hombro, pues estuvo forzando al máximo todo el día el mismo músculo. Además, le rugía el estómago de hambre, puesto que en casa no había nada que comer para llevarse al trabajo. De no haber sido por Janson, el de la habitación de al lado, que se compadeció de él y le ofreció la mitad de un bocadillo, no habría probado bocado en todo el día. No, pensó resuelto, a partir de hoy dejaré de confiarle el salario a Agnes. Sencillamente tendría que encargarse de comprar la comida él mismo, igual que había ido asumiendo las demás tareas de su esposa. Anders podía pasar sin comida, pero no pensaba permitir que su hijo muriese de hambre, de modo que había llegado la hora de implantar otras normas en casa. Lanzó un suspiro y se detuvo un instante antes de abrir la delgada puerta de madera y entrar a su hogar con su mujer. Detrás del cristal de la recepción, Anica veía perfectamente a cuantos entraban y salían, pero aquel día la cosa estaba tranquila. El único que seguía en su despacho era Melberg, y nadie había acudido a la comisaría con ninguna urgencia. En cambio, en la recepción, la actividad era febril. La publicación en los medios daba sus frutos, en forma de un sinfín de llamadas. Aunque aún era pronto para asegurar si había alguna sobre la que mereciese la pena seguir indagando, tampoco era su cometido decidir tal cosa. Ella solo tenía que tomar nota de cuanto le dijesen, así como del nombre y del teléfono del informante. El material lo revisaría más tarde el investigador responsable, y en este caso, Patrick sería el feliz receptor de una sobredosis de habladurías y de acusaciones infundadas, que era en lo que consistía la mayoría de las llamadas, según le decía la experiencia. No obstante, este caso había provocado más llamadas que de costumbre. Todo lo que implicaba a un niño solía alterar los sentimientos de la gente, y nada suscitaba reacciones tan intensas como el asesinato precisamente. Por otro lado, la imagen de la masa que le ofrecían las llamadas recibidas no era nada halagüeña. Ante todo, la tolerancia de los nuevos tiempos para con los homosexuales no parecía haber arraigado más allá de las grandes ciudades, con lo que les llegaron un montón de acusaciones contra hombres que resultaban sospechosos solo por su declarada homosexualidad. En la mayoría de los casos, los argumentos presentados eran de una simpleza ridícula. Bastaba con que un hombre tuviese una profesión tradicionalmente femenina
para que alguien considerase que, seguramente, sería uno de esos pervertidos. Según la lógica aldeana, ese individuo podría ser acusado de cualquier cosa. Hasta el momento, las llamadas recibidas implicaban a un peluquero local, al sustituto de una florista, a un maestro que había cometido el error garrafal de que le gustasen las camisas de color rosa, y al fenómeno más sospechoso de todos, un hombre que era maestro de guardería. En total, eran 10 las llamadas que Anica había recibido sobre este último, y que, abatida, puso en un montón aparte. A veces se preguntaba si el tiempo había pasado realmente en los pueblos como aquel. La siguiente llamada, en cambio, resultó algo distinta. La mujer deseaba permanecer en el anonimato, pero la información que le proporcionó era, sin lugar a dudas, muy interesante. Anica se irguió en la silla y fue anotando con detalle cuanto le decía la informante. La pondría la primera del montón. Sintió un estremecimiento, pues intuía que lo que acababa de oír sería importante para la investigación. Eran tan raras las ocasiones en que ella participaba cuando un caso empezaba a aclararse, que no pudo por menos de experimentar cierta satisfacción. Aquella podía ser una de esas ocasiones. Volvió a sonar el teléfono y Anica atendió la llamada. Otra sobre el florista. Aquí una pequeña advertencia, va a empezar a oírse un poco de interferencia, así que si tienen audífonos les pido que bajen el volumen. Muchísimas gracias y continuamos con el libro. Muy a disgusto, fue colocando los libros de salmos en los bancos. Por lo general, aquella tarea le resultaba muy agradable, pero no era así aquel día. Vaya inventos modernos. Música para el oficio de un viernes por la tarde, y, por si fuera poco, ni siquiera era música religiosa, pura y simple, y sencillamente una blasfemia. En la iglesia sólo podía oírse música en los oficios del domingo, y en tal caso, sólo salmos del libro de los salmos. Al parecer, hoy en día podían interpretar cualquier cosa, y en algunas ocasiones la gente se atrevía incluso a aplaudir. En fin, ya podía estar contento de que no fuese como en Stromstad, donde el cura se había dedicado a llevar una larga serie de artistas populares. Esta noche actuaba simplemente un grupo de jóvenes, de la escuela de música local, en lugar de esas bandas de cursis de Estocolmo, que se dedicaban a hacer turnes por el país con sus cancioncillas, y que igual y actuaban en la casa de Dios como en los parques públicos ante un montón de borrachos. Algunos salmos sí que cantarían, después de todo, y Arne se encargó de fijar los números con minuciosa pulcritud en el tablón que había a la derecha del coro. Una vez expuestas todas las cifras, dio un paso atrás para cerciorarse de que estaban derechas. Para él era una cuestión de honor que todo estuviese perfecto hasta el mínimo detalle. Mira que si pudiera poner el mismo orden entre las personas, ¿cómo mejorarían las cosas? Si en lugar de inventar tonterías le prestasen atención a él. Todo estaba en la Biblia, todo descrito hasta el menor detalle. Solo había que tomarse la molestia de leerlo. La amargura de haber dejado pasar la oportunidad de ser sacerdote lo invadió con toda su crueldad. Tras mirar a su alrededor y comprobar que estaba solo, abrió la reja del coro y, lleno de veneración, se acercó al altar. Alzó la vista para contemplar el cuerpo herido y demacrado de Jesús en la cruz. Aquello era su vida, ver la sangre que emanaba de las heridas de Cristo, observar cómo se le clavaban las espinas en la cabeza, e inclinarse con respeto ante aquel espectáculo. Se dio la vuelta y dirigió la vista hacia los bancos vacíos. En su imaginación los llenó de gente,
sus fieles, sus oyentes. A modo de prueba, alzó las manos y oyó el eco de su débil voz en una de las réplicas de la liturgia. Que el Señor os ilumine con su semblante. Vio a la gente imbuida de sus palabras, vio cómo recitaban la bendición en sus corazones, y lo miraban con veneración. Arnés bajó las manos despacio y echó una ojeada al púlpito. Nunca había osado subir allí, pero hoy se sentía como si el Espíritu Santo le llenase el alma. Si su padre no se hubiese opuesto a su vocación, habría podido subir al púlpito con el pleno derecho de ser un sacerdote. Habría subido al lugar desde el que, elevado sobre las cabezas de los fieles, habría predicado la palabra de Dios. Dio unos pasos hacia el púlpito, pero, al poner un pie en el primer escalón, oyó abrirse la pesada puerta de la iglesia. Retiró el pie enseguida y volvió a sus tareas. La amargura le corroía el pecho como un ácido. La tienda solo estaba abierta durante los meses de verano, o para fiestas importantes, de modo que fueron a buscar a Janet al trabajo del que vivía los otros 9 meses del año. Era camarera en uno de los restaurantes de Grebestad, que servían almuerzos en invierno, y Patrick notó que le crujía el estómago nada más entrar. No obstante, aún era algo temprano para comer, de modo que no había clientes en el restaurante, solo una mujer que iba preparando las mesas con mucha calma. ¿Janet Lind? La muchacha alzó la vista y contestó: «Sí, soy yo». Patrick Henstrom y Ernest Lundergren, de la comisaría de policía de Tanmunshede. Quisiéramos hacerle unas preguntas, si puede ser. La joven asintió y bajó la mirada. Por poca capacidad de deducción que tuviese, no le costó suponer que quería la policía. ¿Desean un café?, preguntó. Tanto Patrick como Ernest asintieron agradecidos. Patrick la observó mientras ella se alejaba hacia la cafetera. Reconocía perfectamente el tipo. Menuda, morena y de generosas caderas, grandes ojos castaños y una frondosa melena que le caía por debajo de los hombros. Seguramente la chica más bonita de su clase, e incluso la más bonita de su curso en toda la escuela. Muy conocidas y siempre en compañía de los chicos más mayores. Pero, por lo general, con los estudios también terminaba su estrellato. Aún así, solían quedarse en un pueblo, conscientes de que allí al menos conservarían cierto estatus, mientras que en las grandes ciudades cercanas resultarían simples en comparación con las auténticas hordas de chicas guapas que había. Calculó que Janet era bastante más joven que él, y por tanto, también mucho más joven que Niklas. 25 quizá o poco menos. Les sirvió sendas tazas de café, y echó hacia atrás la melena al sentarse a la mesa. Seguro que en su adolescencia practicó ese movimiento ante el espejo cientos de veces. Patrick se vio obligado a admitir que lo reproducía a la perfección. Shot. Disparen o como digan en las películas americanas, dijo con media sonrisa, entrecerrando levemente los ojos cuando centró su mirada en Patrick. Muy a su pesar, tuvo que reconocer que comprendía qué había podido ver Niklas en ella. Él también había dedicado años a suspirar por las chicas más bonitas de la escuela. Genio y figura. Aunque claro, Patrick jamás tuvo la menor oportunidad. Era delgado, larguilucho y con buenas notas. Terminó clasificándose entre los mediocres y admirando a distancia a los chicos duros que se saltaban las clases de matemáticas para irse al rincón de los fumadores, con un cigarrillo en la comisura de los labios. Claro que a muchos de ellos los habían conocido después más a fondo, en el ejercicio de su profesión.
Algunos podían considerar como su segunda casa el calabozo, para borrachos de la comisaría. Acabamos de hablar con Niklas Kingla y Patrick no sabía cómo decirlo. Salió a relucir su nombre. Vaya, no me diga, respondió Janet, sin el menor rubor por el contexto en que sabía se la habrían mencionado. La joven observó a Patrick con total tranquilidad, a la espera de que continuase con sus preguntas. Ernest seguía sentado y en silencio como de costumbre, bebiendo a sorbitos el café caliente. Las miradas que le lanzaba a Janet no eran propias de alguien que pudiera ser su padre. Patrick le clavó los ojos, irritado, y tuvo que contenerse para no darle una patada en la espinilla por debajo de la mesa. Sí, según él, ustedes estuvieron juntos el lunes por la mañana. ¿Es eso cierto? Antes de asentir, la joven volvió a sacudir su cabellera con ese deje suyo tan profesional. Sí, así es. Estuvimos en mi casa. Yo libraba el lunes. ¿A qué hora llegó Niklas a su casa? Janet se miró las uñas mientras reflexionaba. Las llevaba largas y muy cuidadas, y a Patrick le sorprendió que pudiese trabajar con ellas. En torno a las 9:30, diría. No, espere. Ahora que lo pienso estoy segura, porque yo había puesto el despertador a las 9:15, y, cuando Niklas llegó, estaba en la ducha. La joven soltó una risita, y Patrick empezó a sentir cierto desprecio por ella. Él veía ante sí a Charlotte, y a Sarah, y a Alvin, pero estaba claro que a Janet eso no le preocupaba. ¿Cuándo se marchó? Almorzamos a las 12, y él tenía que estar en el centro médico a la 1, así que se iría unos 20 minutos antes, supongo. Yo vivo en Cullen, de modo que él tiene el trabajo cerca, explicó con otra risita. En esta ocasión, Patrick tuvo que contenerse de verdad para que el desprecio no le aflorase a la cara. Ernest, en cambio, no parecía tener ese tipo de objeciones que oponer a la muchacha. Su mirada se volvía cada vez más cálida. ¿Y estuvo en su casa todo el tiempo? ¿No salió a hacer ningún recado? No, respondió ella con calma. No fue a ninguna parte, se lo aseguro. Patrick miró a Ernest y le preguntó: ¿Tienes alguna pregunta que hacer? Ernest respondió con un gesto, y Patrick se guardó el bloco. Seguramente volveremos a hacerle más preguntas, pero por ahora eso es todo. Bueno, espero haber sido de ayuda, dijo Janet al tiempo que se levantaba. Durante la conversación no mencionó siquiera el hecho de que la hija de su amante hubiese muerto, que alguien hubiese matado a una niña mientras que ella se acostaba con su padre. Su falta de empatía era espantosa. Sí, descuide, respondió Patrick, mientras se ponía la cazadora que había colgado en el respaldo de la silla. Cuando salían por la puerta, vio que la joven volvía a la tarea de preparar las mesas. Lo hacía tarareando una cancioncilla, pero Patrick no pudo oír cuál. Iba de un lado a otro, como sin rumbo, por la planta baja en la que llevaban meses viviendo. El dolor en el pecho la llenaba de desasosiego y la obligaba a mantenerse en constante movimiento. Sentía remordimientos por no ser capaz de encargarse de Alvin. Se lo dejaba a su madre la mayor parte del tiempo. Pero en medio de tanto dolor, no había espacio para él. En la sonrisa y en los ojos azules del pequeño, Charlotte solo veía a Sarah. Se parecía tanto a su hermana cuando ella tenía su edad, que le dolía mirarlo. También le dolía ver hasta qué punto Alvin era un niño angustiado y temeroso. Era como si Sarah hubiese absorbido toda la energía
que debería haberse repartido entre los dos hermanos, y no le hubiese dejado nada a Alvin. Pero Charlotte sabía que no era esa la excusa. El secreto le socavaba el pecho, pero tenía la esperanza de poder reparar los errores. Charlotte lamentaba haberle revelado a Erika sus inquietudes el día anterior. Niklas y ella deberían estar unidos y su desconfianza lo empeoraba todo. Sabía que él también sufría y, si lo sucedido no los hacía buscarse el uno al otro, no les quedaba ninguna esperanza. Desde que salió del sopor de los medicamentos, esperaba que Niklas se convirtiera en el que ella siempre supo que podía ser: tierno, solícito y cariñoso. Había visto atisbos de esos rasgos en él, y por ello lo amaba. En estos momentos nada deseaba más que poder recostar la cabeza en su hombro, que él fuese el fuerte de los dos. Sin embargo, no había sido sino hasta ahora. Niklas se había encerrado en sí mismo. Volvió al trabajo en cuanto pudo, y la dejó allí, sola entre los despojos de su vida en común. Su pie se topó con algo. Charlotte fue a agacharse para recoger, pero se quedó a medio camino. Le había pedido a Niklas que retirase de su vista todas las cosas de Sara, y él dedicó una mañana entera a guardarlo todo en cajas, que luego llevó al desván. Pero se le quedó atrás un juguete. Su viejo osito de peluche estaba medio oculto debajo de la cama, y con él había tropezado el pie de Charlotte. Lo cogió despacio y se vio obligada a sentarse en el borde de la cama, pues todo empezó a darle vueltas. Notó la aspereza del peluche en sus manos. Sara se había negado a que lo lavaran y parecía que hubiese participado en una pelea callejera. Además, tenía un olor muy extraño, seguramente el mismo que Sara no quería que se malograse en la lavadora al ser sustituido por el perfume de Ariel. Le faltaba un ojo, y Charlotte empezó a tironear de las hilachas que quedaban en su lugar. Hacía 2 horas que no lloraba, el periodo más largo hasta aquel momento, desde que la policía le trajo la noticia de la muerte de Sara. Pero ahora el llanto empezaba a agolparse de nuevo en su pecho. Charlotte se abrazó al osito y se tumbó en la cama. Entonces las lágrimas pudieron con ella. Milagro de milagros, dijo Pedersen al teléfono. Por primera vez en la historia mundial hemos obtenido el resultado de un análisis antes de la fecha indicada. Espera a que aparque a un lado, le respondió Patrick, buscando un lugar apropiado. Ernest le señaló un estrecho sendero en el bosque que tenían a la derecha, y Patrick pensó que lo sacarían del apuro. Ya está. Ya he dejado de construir un peligro para el tráfico. Y bien, ¿qué dicen las pruebas?, preguntó sin abrigar la menor esperanza. Lo más probable era que hubiesen averiguado lo que Sara había desayunado aquel día, y en cuanto al agua de los pulmones, él había estado investigando por su cuenta, y constató con horror que no parecía haber muchas posibilidades de comprobar la marca de los restos de jabón. Pedersen se lo confirmó enseguida. El agua, como ya os dije, es agua del grifo, y la proporción que presenta de diversas sustancias pone fuera de toda duda que se trataba del agua de las zonas de Favalca. Por desgracia, no hemos podido relacionar los restos del jabón con ninguna marca específica. Bueno, pues eso no es mucho con lo que seguir avanzando, suspiró Patrick abatido, con la sensación de que el caso se les escapaba de las manos. No, al menos no con lo que encontramos en los pulmones, observó Pedersen con tono misterioso. Patrick se irguió en el asiento. ¿Tienes alguna otra cosa?, le preguntó,
conteniendo la respiración mientras aguardaba la respuesta. Sí, aunque no sé lo que significa, respondió el forense. Los análisis del contenido del estómago confirman lo que la familia dijo que había desayunado. Pero Pedersen hizo aquí una pausa durante la cual Patrick estuvo a punto de gritar de impaciencia. Había algo más. Parece que la niña ingirió ceniza. ¿Ceniza?, preguntó Patrick como pasmado. Sí, respondió Pedersen. Y después de encontrarla en el estómago, el laboratorio hizo un nuevo test del agua de los pulmones, y también encontraron pequeñísimas porciones de ceniza, que no habían detectado en el primer análisis. ¿Cómo demonios llegó a ingerir ceniza? Patrick vio por el rabillo del ojo que Ernest daba un respingo y se lo quedaba mirando fijamente. Eso no podemos saberlo con seguridad, pero después de revisar los datos y el informe de la autopsia, mi teoría es que alguien la obligó a comer ceniza, porque también encontramos pequeñas cantidades en la boca y en el esófago, aunque la mayor parte se debió de disolver en el agua. Patrick no decía ni una palabra, pero 1000 ideas le bullían en la cabeza. ¿Por qué iba alguien a obligar a la niña a comer ceniza? Intentó concentrarse y pensar en todo lo que debería preguntarle a Pedersen. ¿Y la ceniza de los pulmones? ¿Cómo llegó allí si la obligaron a tragársela? Una vez más, solo son teorías mías, pero, por un lado, la ceniza pudo irse por el conducto equivocado cuando la obligaron a tragársela. Y, por otro, si ya estaba en la bañera cuando se la hicieron comer, parte de la ceniza pudo caer en el agua en la que luego la ahogaron, y así fue a parar a los pulmones. Patrick evocó la escena de su imaginación con claridad, aterradora. Sarah en una bañera y una figura desconocida, amenazadora, que la obligaba a meterse en la boca un puñado de ceniza antes de taparle la boca y la nariz con las manos para que se la tragase. Las mismas manos que después le hundieron la cabeza en el agua hasta que dejaron de salir burbujas en la superficie, y todo quedó en silencio. Un crujido procedente del bosque junto al que se habían detenido rompió el denso silencio. Patrick le preguntó a Pedersen en voz baja: ¿Nos enviarás todo eso por fax? Ya está enviado, y el laboratorio seguirá analizando la ceniza para ver si pueden encontrar algo interesante. Pero no querían esperar a obtener esos resultados, porque pensaron que era mejor que tuviesen esta información cuanto antes. Sí, han hecho bien. ¿Cuándo crees que podremos saber algo más sobre la ceniza? A mediados de la semana que viene, diría yo, respondió Pedersen antes de preguntar amablemente. ¿Cómo os va a vosotros? ¿Habéis encontrado algo? No era frecuente que el forense hiciese preguntas sobre la marcha de una investigación, pero a Patrick no le sorprendió. La muerte de Sarah parecía conmover a tanta gente, incluso a los más curtidos. Se tomó un segundo de reflexión antes de responder. No mucho, me temo. Si quieres que te sea sincero, no tenemos ninguna pista que seguir. Pero espero que esto nos lleve a algún sitio. Y no es que ahora tenga claro cómo, pero es lo bastante extraño como para que le den un empujón a la investigación. Esperemos que así sea, dijo Pedersen. Patrick le resumió a Ernest lo que le había dicho el forense. Ambos permanecieron un rato en silencio, sentados en el coche, mientras fuera seguían resonando los crujidos. Patrick casi esperaba ver salir un alce corriendo hacia ellos, pero seguramente serían solo unos pájaros o alguna ardilla que rebuscaba entre las hojas secas, de un rojo otoñal. ¿A ti qué te parece? ¿No deberíamos inspeccionar de cerca el baño de los Florín?
¿No deberíamos haberlo hecho ya?, preguntó Ernest. Puede que sí, respondió Patrick con acritud, consciente de que Ernest tenía parte de razón. Pero no lo hicimos, y más vale tarde que nunca. Ernest no replicó. Patrick sacó el móvil e hizo las llamadas necesarias para obtener la orden y contar con el equipo técnico de Ubedaya. Con las palabras de Ernest resonando en los oídos, apremió el proceso tanto como le fue posible, hasta que le prometieron que acudirían aquella misma tarde. Con un suspiro arrancó el motor y metió la marcha atrás. Le rondaban la cabeza 1000 ideas de ceniza y de muerte. Fabalca, 1924. Agnes odiaba su vida, incluso más de lo que creía posible el día en que llegó a su nuevo hogar. Ni en sus sueños más desaforados habría podido imaginar que todo sería tan pobre y miserable. Y, por si no tenía bastante con el entorno, ahora se le había hinchado el cuerpo y se había convertido en un ser torpe y nada atractivo. Sudaba sin cesar bajo el sol del verano en las sucias greñas. Lo que más deseaba era que la criatura que la había convertido en aquel ser repugnante saliese cuanto antes, aunque al mismo tiempo le horrorizaba pensar en el parto. La sola idea le producía mareos. La vida con Anders también era una tortura. Si al menos tuviese agallas, pero no. Iba siguiéndola por todas partes con su triste mirada de cordero mendigando unas migajas de atención. Ella sabía que las demás mujeres la despreciaban, porque no seguían su ejemplo. No empleaba sus días fregando su miserable casa y atendiendo al ingrato de su marido. Pero, ¿cómo iba ella a hacer tal cosa? Ella era mucho mejor que las demás. Procedía de una clase totalmente distinta y había recibido una buena educación. Era absurdo que Anders le pidiese que se pusiera a 4 patas y restregase los miserables suelos de madera, o que se apresurase a la cantera para llevarle la comida. Además, tenía la cara dura de quejarse de su modo de manejar la miseria del dinero que traía a la casa. En el estado en que se encontraba, no debía hacer nada de nada. Si le apetecía algo suculento el día que iba a la tienda, ¿qué? No tendría por qué armar tanto alboroto, solo porque se permitiese algún lujo en lugar de comprar mantequilla o harina. Agnes suspiró y descansó los pies hinchados en el cascabel que tenía delante. Allí sentada junto a aquella misma ventana, cuántas veces había pensado en lo distinta que podría haber sido su vida si su padre no fuese tan terco. De vez en cuando consideraba la idea de volver a Stromstad, arrodillarse ante él y mendigarle que la acogiese por compasión. Si hubiese abrigado la más mínima esperanza en el triunfo de tal empresa, lo habría hecho hace ya tiempo. Pero para bien o para mal, conocía a su padre y sabía perfectamente que no merecía la pena. Allí estaba, y allí seguiría. Y hasta que se le ocurriese algún modo de salir de esa situación actual, tendría que seguir penando. Oyó pasos en la entrada, y, con un suspiro, adivinó que era Anders, que ya volvía a casa. Si esperaba encontrarse la mesa puesta y la comida preparada, estaba muy equivocado. Teniendo en cuenta los dolores y tormentos que tenía que sufrir por llevar a su hijo a sus entrañas, ya podía ponerse él a hacerle la comida a ella. Aunque, claro, en casa tampoco había mucho que preparar. El dinero se había acabado a la semana de que él llegase con el salario. Y, hasta el próximo,
Faltaba una semana entera. Pero puesto que se llevaba tan bien con los Janson, los de la habitación de al lado, seguro que podrían mendigarles un pedazo de pan y algo con lo que hacer una sopa. «Hola, Agnes», la saludó Anders algo tímido. Pese a que llevaban casados medio año, con ella no se sentía en casa y se lo veía algo desorientado en el umbral. «Hola», resopló Agnes, con un mohín de desprecio al ver lo sucio que venía. «¿Tienes que entrar con toda esa mugre? Al menos quítate los zapatos». Él obedeció y se sentó en la escalera de la entrada. «¿Hay algo de comer?», preguntó. Esto provocó una expresión tal de asombro en el rostro de Agnes que se diría que le acababa de oír la peor de las maldiciones. «¿A ti te parece que yo estoy en condiciones de ponerme a cocinar para ti? Apenas si puedo mantenerme en pie, ¿y tú esperas que te reciba con un plato de comida caliente en la mesa cuando llegas a casa? Y además, ¿con qué dinero iba a comprar comida para la cena? No sueles traer lo suficiente para que podamos comer como la gente decente. Y ya no nos queda ni un céntimo. Por si fuera poco, el perro pulgoso del tendedero ya no nos fía». Anders apretó los labios al oír lo del crédito en la tienda. Detestaba contraer deudas, pero los últimos 6 meses, desde que empezó a vivir con Agnes, ella había comprado montones de cosas fiadas. «Pues sí, justo estaba pensando en que deberíamos hablar de eso», dijo dejando la frase inacabada. Agnes empezó a intuir que habría problemas. Aquello no sonaba nada halagüeño. Anders prosiguió. «Verás, creo que será mejor que, de aquí en adelante, yo me encargue de administrar el salario». Lo dijo sin mirarla a los ojos, y ella sintió nacer la ira en su corazón. ¿Qué pretendía decir? ¿Pensaba arrebatarle la única alegría que le quedaba en la vida? Vagamente consciente de la tormenta que desencadenarían sus palabras, él añadió: «Es que creo que resulta una gran carga para ti tener que bajar a la tienda y luego, cuando crezca el niño, te costará organizarte para salir. Así que será mejor que yo me encargue de todo eso». Agnes estaba tan colérica que no era capaz de articular palabra, pero, al cabo de un rato, se le pasó aquella mudez transitoria y le explicó exactamente lo que le parecía la idea. Vio que Anders se retorcía incómodo, consciente de que medio barrancón oía los insultos que le decía. Pero a ella no le importaba en absoluto. Le daba perfectamente igual la opinión de aquella chusma trabajadora. Lo importante era que Anders tuviese muy claro lo que pensaba de él. Pese a sus iras y ante su asombro, Anders no cedió. Por primera vez se mantuvo en sus 13 y la dejó gritar cuanto quiso. Llegó un momento en que ella se vio obligada a callar para retomar el aliento, y él aprovechó para decirle tranquilamente que podía gritar hasta que le estallasen los pulmones, pero que estaba decidido. Agnes empezó a hiperventilar, y era tal su rabia que estuvo a punto de marearse. Su padre siempre cedía cuando la veía hipando sofocada, pero Anders la observó en silencio sin hacer amago de ir a consolarla siquiera. Entonces Agnes sintió una punzada de dolor en el abdomen y cayó aterrada. Nada deseaba más que volver a casa de su padre. Mónica sintió el horror como un puñetazo en el estómago. ¿Que la policía estuvo aquí? Morgan asintió, pero sin mover la vista de la pantalla.
Ella sabía que, en realidad, no era un buen momento para conversar. Según su horario, ahora tenía que trabajar, y entonces no se podía hablar con él. Pero no podía contenerse. Dominada por el desasosiego, desplazaba el peso del cuerpo nerviosamente de un pie a otro. Deseaba acercársele y zarandearlo para que le contase más sin necesidad de hacerle todo el tiempo preguntas detalladas acerca de cada acontecimiento. Pero sabía que no tenía sentido. Tendría que hacerlo como siempre, en su habitual paciencia. ¿Qué querían? Él seguía sin apartar la vista de la pantalla, y respondió sin que los dedos que volaban sobre el teclado perdiesen la agilidad y la rapidez de siempre. Me hicieron preguntas sobre la niña muerta. A Mónica casi se le paró el corazón. Con voz enronquecida continuó. ¿Qué te preguntaron? Si la había visto salir por la mañana, entre otras cosas. ¿Y lo hiciste? Sí sé qué, respondió Morgan distraído. Si la viste. El joven obvió la pregunta. ¿Por qué vienes a estas horas? Sabes que no se ajustan a mi horario. Normalmente solo vienes cuando no trabajo. Su voz chillona y estridente no expresaba ningún eco de protesta, tan solo la constatación de un hecho. Ella se había saltado una de sus tareas interrumpiendo su ritmo, y sabía que eso lo desconcertaba, pero era incapaz de contenerse, tenía que saberlo. ¿La viste salir? Sí, la vi salir, respondió Morgan, y se lo dije a la policía. Respondí a todas sus preguntas, aunque también ellos vinieron a alterar mi ritmo. Entonces Morgan se volvió hacia ella y la observó con su inteligente, aunque extraña mirada. Siempre tenía los ojos igual, jamás se alteraban, jamás mostraban sentimientos. Al menos ya no. Ya había aprendido a tener cierto control sobre su existencia. Cuando era más joven, sufría increíbles accesos de ira, de pura frustración, al ver las circunstancias sobre las que no podía influir, o las opciones que se le negaban. Podría tratarse de cualquier cosa, desde decidir el día en que tenía que ducharse hasta elegir el menú para la cena. Pero ambos habían aprendido. Ahora, la vida estaba cuadriculada, y todas esas opciones predeterminadas. Se duchaba cada 2 días. Tenía 4 menús para la cena que iba rotando, y el desayuno y el almuerzo eran siempre iguales. El trabajo se había convertido en una especie de salvación para él. Era algo que hacía muy bien, en lo que podía derrochar su gran inteligencia, y que convenía a la forma de ser tan particular de los enfermos de Asperger. Era insólito que Mónica llegase a una hora inoportuna del horario de Morgan. De hecho, no recordaba la última vez que lo hizo. Sin embargo, ahora que ya lo había molestado, bien podía continuar. Siguió uno de los caminos entre las pilas de revistas y se sentó en el borde de la cama. No quiero que hables más con ellos, sin que yo esté presente. Morgan asintió sin más. Después se volvió del todo hacia ella, a horcajadas en la silla y con los brazos apoyados en el respaldo. ¿Tú crees que me habrían dejado verla si se los hubiese pedido? ¿Ver a quién?, preguntó Mónica desconcertada. A Sara. ¿Qué quieres decir? Mónica sintió que todo le daba vueltas. La presión de los últimos días la había desequilibrado, y la pregunta de Morgan la hizo perder el control. ¿Y por qué ibas tú a querer verla? No pudo disimular la rabia en su voz, pero, como de costumbre, él no reaccionó. Ni siquiera estaba segura de que Morgan comprendiese que haber elevado el tono significaba que estaba enfadada. Para ver su aspecto, respondió él con calma. ¿Por qué? Alzó la voz aún más y apretó los puños. El miedo la tenía atenazada y cada palabra de Morgan era como un paso más hacia la oscuridad.
que la espantaba. Para ver lo muerta que estaba, respondió el joven sin apartar la vista de ella. Mónica empezó a respirar con dificultad y sintió que las paredes de la minúscula cabaña le apresaban. No lo soportó un segundo más, necesitaba aire, y, sin decir nada, echó a correr hacia la puerta, y la cerró de un golpe al salir. Sintió el escozor del aire gélido en la garganta, mientras respiraba hondo, y, tras unos minutos, notó que el pulso volvía a ser normal. Miró disimuladamente por una de las ventanas. Morgan ya se había dado la vuelta otra vez. Le volaban las manos sobre el teclado. Mónica pegó la cara contra el cristal y observó su cuello. Lo quería tanto que le dolía. No había nada que le proporcionase tanto placer como limpiar. Los demás miembros de la familia aseguraban que era una maniática, pero a ella le daba lo mismo. Con tal de que se mantuviesen apartados y no intentasen ayudar, estaba contenta. Lilian empezó, como de costumbre, por la cocina. Todos los días lo mismo. Limpiar todas las superficies, pasar la aspiradora, fregar el suelo, y una vez por semana sacar todos los cacharros de los cajones y los armarios, y limpiarlos por dentro. Una vez lista la cocina, limpiaba el vestíbulo, la sala de estar y el porche. La única habitación de la planta baja que no podía limpiar era el pequeño cuarto de invitados, donde dormía Alvin. De eso se ocuparía más tarde. Subió la aspiradora escaleras arriba. Stig habría querido comprarle un modelo más pequeño, pero ella se negó, con resuelta amabilidad. Aquella tenía más de 15 años, y aún estaba como nueva, mucho mejor que las modernas, que se rompen cada 2 por 3. Claro que era muy pesada. Iba resoplando mientras subía al distribuidor del piso de arriba. Stig estaba despierto, y se volvió a mirarla. «Terminarás agotada», le dijo con voz débil. «Mejor eso que pasar el tiempo sentada, mano sobre mano». Era un intercambio de frases habitual entre los dos. Él le decía que se lo tomase con calma, y ella le respondía con algún comentario airado. Si ella dejase de preocuparse de todas las tareas del hogar y le cediese a ellos la responsabilidad, otro gallo cantaría. Sin ella, aquella casa se hundiría. Era ella quien mantenía aquello en marcha, y lo sabían, si al menos mostrasen algo de gratitud de vez en cuando. Pero no. Lo que hacían era darle la murga con que se lo tomase con calma. Lilian comenzó a irritarse, como siempre que pensaba en esas cosas. Entró en la habitación de Stig. «Está algo más pálido que de costumbre», se dijo. «Parece que estás peor», constató. Le ayudó a levantar la cabeza para sacar el almohadón. Lo palmeó para mullirlo y lo colocó de nuevo bajo su cabeza. «Desde luego, hoy no es un buen día». «¿Dónde te duele más?», preguntó ella sentándose en el borde de la cama. «Por todas partes, al menos esa es la sensación que tengo», respondió Stig, haciendo un amago de sonrisa. «¿No podrías precisar un poco?», repuso Lilian, con una mirada exigente al tiempo que, irritada, quitaba las pelusas de la colcha. «El estómago», obedeció Stig. «Es como un engranaje en marcha, no sé, y de vez en cuando me da una punzada. Pues yo creo que ya es hora de que Niklas te eche una ojeada esta tarde cuando llegue a casa. Así no puedes estar». «Pero nada de hospitales», protestó Stig, haciendo aspavientos con la mano. «Eso tú no lo decides, sino Niklas». Lilian seguía arrancando pelusilla de la colcha, y miró a su alrededor como buscando algo.
¿Dónde está la bandeja del desayuno? Stig señaló al suelo. Lilian se inclinó sobre él para mirar por encima de la cama. Pero si no has comido nada, dijo disgustada. No tenía ganas. Tienes que comer, de lo contrario, nunca te pondrás bien. ¿No lo entiendes? Voy a prepararte un poco de sopa de tomate. Tienes que recobrar algo de energía. Stig asintió sin oponerse. Cuando Lilian se ponía así, no tenía sentido contradecirla. Así pues, bajó a la cocina con paso airado. Siempre tenía que hacerlo todo ella. Cuando Martín y Gosta volvieron a la comisaría, no había nadie en recepción. Anica habría salido a comer más temprano. Martín vio que, en su mesa, había un buen montón de notas con su letra, seguramente con la información facilitada por la gente, que habría empezado a llamarla aquella mañana. ¿No vas a almorzar ya?, preguntó Gosta. Todavía no, respondió Martín. ¿No podemos comer a las 12? Para entonces me habré muerto de inanición, pero lo prefiero a ir a comer solo. Vale, entonces quedamos en eso, dijo Martín, antes de ir a su despacho. Por el camino de vuelta a Favalca, se le había ocurrido una idea. Miró hasta encontrar lo que buscaba en la guía telefónica. Hola. Quería hablar con Eva Nestler. Por el camino de vuelta a Favalca, se le había ocurrido una idea. Miró hasta encontrar lo que buscaba en la guía telefónica. Hola, quería hablar con Eva Nestler, le dijo a la recepcionista que lo atendió. Pero había una llamada en espera anterior a la suya, de modo que se dispuso a aguardar pacientemente. Como de costumbre, amenizaron el ínterin con una música lacrimosa que, no obstante, empezó a gustarle al cabo de un rato. Miró el reloj. Llevaba casi un cuarto de hora esperando. Decidió darle otros 5 minutos antes de colgar y volver a intentarlo. Justo entonces oyó la voz de Eva en el auricular. ¿Eva Nestler? Hola, soy Martín Molin. No sé si te acuerdas de mí, pero nos conocimos hace un par de meses en relación con la investigación de un sospechoso de abuso de menores. Te llamo de la comisaría de Tunamshede, se apresuró a añadir. Sí, claro, trabajas con Patrick Hemstrom, recordó Eva, con el que sí he tenido más contacto, pero tú y yo también nos hemos visto alguna vez. Hubo unos segundos de silencio. ¿En qué puedo ayudarte? Martín se aclaró la garganta. ¿Tienes idea de algo que se llama Asperger? ¿El síndrome de Asperger? Sí, lo conozco. Verás, tenemos un... Martín se interrumpió, sin saber cómo explicarlo, pues Morgan no era susceptible de ser clasificado como sospechoso exactamente, sino más bien como una posibilidad interesante. Y recomenzó. Nos hemos encontrado con un enfermo de Asperger en el caso que estamos investigando. Y necesitaría saber más sobre lo que supone la enfermedad. ¿Tú podrías ayudarme con ese tema? Pues, respondió Eva dudosa, necesitaría algo de tiempo para refrescarme la memoria. Martín oyó que hojeaba algo, la agenda seguramente. En realidad, me había tomado una hora libre después del almuerzo para hacer algunos recados. Pero, en fin, por la policía, la mujer seguía hojeando. De lo contrario, no tendría ningún hueco hasta el martes que viene. Me viene bien hoy, se apresuró a contestar Martín. En realidad confiaba en haber podido hacerlo por teléfono, pero no era tanta molestia ir a Stromstad. Bien, en ese caso nos vemos dentro de 3/4 de hora más o menos, ¿de acuerdo? Claro,
respondió Martín. De pronto se le ocurrió una idea. ¿Te parece que lleve algo para almorzar? Sí, ¿por qué no? No está mal recuperar parte de los impuestos a través de la policía. Es broma, hombre, añadió enseguida, preocupada porque Martín malinterpretase sus palabras. No te preocupes, rió él. ¿Quieres que intervenga el dinero de tus impuestos en alguna preferencia culinaria concreta? Algo ligero, una ensalada quizá. La mayoría de la gente intenta adelgazar para el verano, pero yo se ve que lo he intentado al revés, y procuro perder peso de cara al invierno. Bien, pues entonces ensalada, prometió Martín antes de despedirse. Cogió la cazadora y se detuvo ante la puerta de Gosta. Oye, ¿nos saltamos el almuerzo? Me voy a Stromstad a hablar con Eva Nestler, la psicóloga a la que solemos recurrir. El gesto de Gosta lo obligó a añadir. Por supuesto, que puedes venir conmigo si quieres. Por un instante pareció que Gosta estuviese dispuesto a aceptar, pero en ese momento vio que empezaba a llover afuera y cambió de idea. ¿Qué va? Déjalo. Me quedaré aquí. Llamaré a Patrick y a Ernest a ver si pueden traerme algo comestible. Como quieras. Entonces me voy. Gosta ya se había dado media vuelta y no respondió siquiera. Martín vaciló un instante antes de salir. Se subió al cuello de la cazadora y echó a correr hacia el coche. Pese a que estaba aparcado a tan solo unos metros, llegó empapado. Media hora después, se detenía junto al arroyo, a unos metros del lugar donde Eva tenía su despacho. Estaba situado en el mismo edificio que la policía de Stromstad, y Martín supuso que colaboraban a menudo. La policía necesitaba con frecuencia los servicios de un psicólogo. Por ejemplo, cuando la víctima de una agresión necesitaba ayuda concluida la investigación. No eran muchos los psicólogos en ejercicio en el municipio, y Eva era uno de ellos. Tenía muy buena reputación y se la consideraba una profesional muy competente. Patrick solo hablaba de ella en términos positivos, y Martín confiaba en que pudiese ayudarle. En realidad, no estaba muy seguro de para qué quería hablar con Eva. Morgan no era sospechoso, pero sentía curiosidad por saber más sobre el origen de una conducta y una actitud tan extrañas. El Asperger era algo totalmente desconocido para él, y nunca estaba de más informarse. Sacudió la cazadora antes de colgarla en el guardarropa. También se le habían mojado su camisa y la humedad le hizo sentir un escalofrío. En una bolsa llevaba 2 ensaladas que había comprado al pasar por Kefedop. Era evidente que la recepcionista estaba al corriente de su llegada, pues nada más al verlo le señaló la puerta del despacho de Eva, cuyo nombre se leía en una placa. Tras llamar discretamente oyó la voz de la psicóloga. «Adelante». Al verlo, Eva Nestler miró el reloj. «Hola, qué rapidez. Espero que no hayas sobrepasado ningún límite de velocidad para llegar aquí», le dijo con una mirada de fingida amonestación que hizo reír a Martín. «No, qué va. No te preocupes. Además, da la casualidad de que sé que la policía hoy tenía otras cosas que hacer», respondió él en voz baja, como conspirando, y con un guiño. Recordaba que Eva Nestler le cayó bien desde el día que la conoció, pues tenía la virtud de conseguir que la gente se sintiese relajada en su presencia. Para alguien de su profesión debía ser una suerte. Martín puso el almuerzo en una mesita que había en el despacho. «Espero que te guste la ensalada de gambas». «Es perfecta», respondió Eva. Abandonó la silla tras el escritorio y se sentó en una de las 4 que tenía para las visitas. En realidad, continuó mientras ponía toda la salsa en la ensalada. Una se engaña a sí misma. Una vez que bañas las verduras con toda la grasa de la salsa, igual puedes comerte una hamburguesa. Pero, desde el punto de vista psicológico, te sientes mejor con la ensalada.
Así consigo convencerme de que bien pudo permitirme un bizcocho por la tarde. Terminó riendo de tan buena gana que le temblaba el pecho. Martín comprobó, por su figura regordeta, que la psicóloga conseguía convencerse de lo uno y de lo otro, pero vestía de un modo elegante y llevaba el cabello gris en un peinado corto de aspecto moderno, que, al mismo tiempo, iba bien con su edad. «O sea que quería saber algo más sobre el síndrome de Asperger», le dijo. «Sí, hoy ha sido la primera vez que lo he oído en mi vida, y la verdad, más que nada siento curiosidad», confesó Martín mientras pinchaba una gamba con el tenedor. «Bueno, yo lo conozco, aunque no he tenido contacto con ningún paciente de este diagnóstico. De modo que tuve que hacer alguna consulta antes de que llegaras. ¿Qué quieres saber exactamente? Hay mucho que decir al respecto». Pues... Martín se tomó unos segundos para pensar su respuesta. «Si pudieras explicarme lo que caracteriza a una persona con Asperger, ¿cómo se sabe que sufre justo ese síndrome?» En primer lugar, se trata de un diagnóstico que empezó a establecerse no hace tanto. Se comenzó a hablar de él en serio unos 15 años atrás, aunque existe documentación anterior. Es una limitación funcional que recibió su nombre de Hans Asperger. Algunos investigadores aseguran hoy que él mismo padecía el síndrome. Martín asintió, invitándola a continuar. Es una forma de autismo, pero quien lo sufre suele tener una inteligencia entre normal y muy alta. Martín ya lo sabía, pues Morgan lo había mencionado. Eva prosiguió. Lo que complica la descripción del síndrome de Asperger es que sus síntomas varían de un individuo a otro, y ello obliga a clasificarlos en varios subgrupos. Algunos se encierran en sí mismos, presentando un comportamiento más similar al del clásico autista, mientras que otros son muy activos. Es raro que se detecte pronto. Los padres pueden sentirse preocupados porque su hijo se comporta de un modo anómalo, pero sin saber decir exactamente en qué consiste la desviación, y el problema es, ya te digo, que puede haber grandes diferencias entre un niño y otro. Algunos niños con Asperger empiezan a hablar muy pronto, otros extraordinariamente tarde. Lo mismo ocurre con cuando empiezan a caminar y otros aspectos del desarrollo. Por lo general, los problemas no empiezan a hacerse realmente patentes hasta que no alcanzan la edad escolar, aunque entonces suelen recibir el falso diagnóstico de TDAH o de DAMP. ¿Y cuáles son los síntomas entonces? Martín se olvidaba de comer. Hasta tal punto lo fascinaba el tema. Antes de solicitar su admisión en la Escuela Superior de Policía, estaba acariciando la idea de estudiar psicología, y a veces se preguntaba si no habría errado su elección final. Nada le resultaba más interesante que la psique humana y las anomalías de alguna de sus manifestaciones. El síntoma más claro es probablemente la dificultad de interacción social. Se comportan constantemente de un modo inapropiado. No comprenden las reglas comunes y, por ejemplo, tienen tendencia a decir la verdad claramente, lo que, como es natural, dificulta su relación con las demás personas. Existe también un rasgo de marcado egocentrismo. Les cuesta tener en cuenta los sentimientos y las vivencias de los demás, y solo procuran satisfacer sus propias necesidades. Por lo general, tampoco precisan relacionarse con otras personas. Sí, pese a todo, juegan con otros niños. Pretenden decirlo todo o, algo más habitual entre las niñas con ese síndrome, se someten por completo a la voluntad de los demás niños. Otro indicio claro es que desarrollen un interés tal por algún campo del saber, que lo dominen por completo. Los niños con Asperger tienen la capacidad de interesarse muchísimo por los detalles
y suelen aprenderlo todo sobre su tema favorito. Al principio, para los adultos puede resultar interesante escuchar los conocimientos de los niños, pero son tan estrechos de miras y obsesionados por su especialidad que los demás niños no tardan en perder el interés. Al alcanzar la edad escolar, suelen empezar a notarse las obsesiones tanto de pensamientos como de acción. Tienen que hacer las cosas de un modo concreto y obligan a su entorno a hacer lo mismo. ¿Y desde el punto de vista del lenguaje?, preguntó Martín, recordando la forma tan extraña de expresarse de Morgan. La lengua es otro indicador importante, dijo Eva, apurando los últimos restos de ensalada que quedaban en el recipiente de plástico antes de continuar. Es una de las grandes dificultades a las que las personas con Asperger se enfrentan en lo cotidiano. Cuando nos comunicamos, expresamos por lo general mucho más de lo que detonan puramente las palabras, utilizando el lenguaje corporal, las expresiones faciales, cambiamos el tono de la frase, acentuamos de forma distinta, utilizamos tranquilamente metáforas y comparaciones. Todo esto constituye una dificultad para una persona con Asperger. Una expresión como «tendremos que saltarnos el café» puede ser interpretada textualmente, es decir, entienden que lo que se propone es saltar por encima de una taza de café. Incluso cuando ellos mismos hablan, les cuesta comprender cómo suena su discurso en comparación con el de los demás. A veces hablan muy bajito, casi en un susurro, y en otras ocasiones chillan y hablan muy alto, y por lo general con una cantinela monótona. Martín asintió. La voz de Morgan escajaba en la segunda descripción. La persona a la que yo he conocido se movía además de un modo extraño. ¿Es normal? Eva asintió. Sí, la motricidad es otra fuente de indicio claro. Pueden ser torpes y bruscos, rígido o minimalista. También hay estereotipados. Al ver la expresión de Martín, comprendió que debía aclararle aquel punto. Movimientos estereotipados que se repiten, por ejemplo, leves movimientos de la mano. Si la persona que sufre Asperger tiene problemas con la motricidad, ¿hace esos movimientos constantemente? Martín recordó los dedos de Morgan volando ágilmente sobre el teclado. No, lo cierto es que no. Es muy frecuente que, en el campo que les interesa o en cualquier otro que provoque su fascinación, presenten una motricidad fina muy bien desarrollada. Como los adolescentes con Asperger. Sí, bueno, eso es un tema aparte, pero dime, ¿quieres un café antes de continuar? Es demasiada información. Por cierto, ¿no sería mejor que tomases notas? ¿O es que tienes muy buena memoria? Martín señaló la pequeña grabadora que había colocado sobre la mesa. Mi ayudante se encarga de eso, pero sí me tomaría un café. Aún le rugía un poco el estómago. Normalmente él no almorzaba solo ensalada, y sabía que, a buen seguro, tendría que parar por el camino de algún kiosco de perritos. Unos minutos después apareció Eva con sendas tazas de café humeante, y se sentó antes de continuar. A ver, ¿dónde estábamos? Ah, sí, la adolescencia. En esa etapa vuelven a resultar difícil diagnosticar el Asperger, si no se ha detectado antes. Aparecen muchos de los problemas propios de la adolescencia, pero reforzados, exacerbados a causa del Asperger. La higiene, por ejemplo, se convierte en un gran caballo de batalla. Muchos descuidan su higiene diaria. Son reacios a ducharse, a cepillarse los dientes o a cambiarse de ropa. La escuela se convierte en un inconveniente. Les cuesta comprender la importancia del esfuerzo y, además, persisten los problemas de interacción social con los compañeros y con otras personas de su edad. Eso dificulta, cuando no imposibilita, la realización de los trabajos en grupo, cada vez más habituales en secundaria y bachillerato. Es frecuente la depresión, así como complicaciones de comportamiento antisocial. Esto despertó un interés especial en Martín. ¿En qué consiste ese comportamiento?
Pues delitos violentos, robos, incendios provocados. Es decir, que entre las personas con Asperger existe una mayor inclinación a cometer actos violentos. ¿Es así? Pues yo no diría que los Asperger sean más proclives a la violencia que otros grupos. Pero sí, hay muchos. Ya te dije, tienen un marcado egocentrismo y dificultades para comprender situaciones y sentimientos ajenos. La falta de empatía es un rasgo característico. Simplificando, podría decirte que los afectados de Asperger carecen de sentido común. Si una persona... Martín vaciló un segundo. Si una persona con Asperger apareciese relacionada con un caso de asesinato, ¿habría alguna razón para investigarla a fondo? Eva se tomó su pregunta en serio y dedicó un buen rato a meditar la respuesta. No puedo contestar a eso. Claro que existen, ya te lo digo. Ciertas características en el diagnóstico que bajan el umbral de lo que a nosotros nos impide cometer actos violentos. Pero, al mismo tiempo, hay muy pocos afectados por el síndrome que lleguen al extremo del asesinato. Y bueno, leo los periódicos y sé a qué caso te refieres, dijo reflexiva, dándole vueltas a la taza de café entre las palmas de las manos. Según mi opinión, muy personal, por cierto, sería peligroso dejarse seducir en ese sentido. No sé si me explico. Martín asintió. Sabía perfectamente a qué se refería. A lo largo de la historia, muchos inocentes habían sido acusados solo por ser diferentes. Pero el reconocimiento era poder, y, pese a todo, tenía la sensación de que le resultaría muy valioso tener más nociones acerca del mundo de Morgan. No sabes cómo te agradezco que me hayas dedicado tu tiempo. Espero que los recados que dejaste de hacer por mi causa no fuesen muy importantes. —¿Qué va? —aseguró Eva, mientras se levantaba para acompañarlo a la salida. Era solo una renovación del armario, que ya la voy necesitando. En otras palabras, nada que no pueda hacer la semana que viene. Fue con él hasta el guardarropa y esperó a que se pusiese la cazadora, que ya estaba algo más seca. —Vaya porquería de tiempo para salir —comentó Eva. Los dos venían por la ventana del chaparrón, que formaba grandes charcos en la plaza. —Sí, podemos jurar que es otoño —respondió Martín, mientras le estrechaba la mano para despedirse. —Gracias por el almuerzo, por cierto, y si tienes más preguntas, llama cuando quieras. Me ha encantado refrescar lo que sabía sobre el tema. No es frecuente toparse con ese síndrome. —Claro, si nos hacía falta. Te doy un toque. Gracias otra vez. Y bueno, pues hasta aquí estaría llegando el video de hoy. Pues muy interesante, muy interesante cómo nos dejan hasta este momento. Y bueno, pues creo que es hora de despedirnos. No sin antes agradecerles el que hayan llegado hasta este momento del video. Si es así y les gustó, los invito a dejarme un like, un comentario dejemos una flor. Vamos a dejar una flor por aquí. Y pues bueno, creo que sería todo. Muchísimas gracias a todos los que ya están suscritos, los nuevos, los que se están ahí todavía como pensando si lo hacen o no. Pues espero que les haya gustado el capítulo y sea suficiente motivo para que lo hagan. Y pues bueno, también quiero comentarles que ya lo habrán notado obviamente, pero una disculpa por la filtración de sonido que hubo ahí, la interferencia del micrófono. Realmente no sé qué pasó, porque después se escucha bien todo lo demás, pero bueno, traté de avisarles un poquito antes. Sin embargo, una disculpa, espero no vuelva a pasar. Pero bueno, sin más, pues me despido, ya saben. Cuidémonos mucho, bordemos aún más
y hasta el próximo video. Bye.